Bien, hemos estado avanzando ya. Esta es nuestra séptima entrega de una serie que hemos denominado El sutil camino hacia el fracaso. Aquí en este tiempo de nuestro estudio bíblico, es sutil camino hacia el fracaso. Y hemos venido tratando de mirar la ruta o mejor, las señales que el apóstol Pedro nos ha dejado en eso que él recorrió y que lo ubicó en el oscuro paraje de la tentación. Entonces estamos aprendiendo del ejemplo de Pedro para no repetirlo. Estamos tratando de identificar aquellas señales, aquel rastro que Pedro dejó en esa ruta descendente y poder identificar en nuestra vida algunas de esas señales y poder decir, ojo, ojo, y detenernos y retornar a la ruta del establecimiento, a la ruta de la bendición, a la ruta de que nos lleva a la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, repasemos rápidamente las señales que hemos identificado hasta aquí. Caminamos por la ruta del fracaso cuando quitamos la mirada del Señor. Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Fue la reprensión del Señor a Pedro. Este hombre tenía sus ojos puestos en un proyecto personal y de un momento a otro se apartó del proyecto eterno que representaba su discipulado alrededor del Mesías. Pero caminamos también por la ruta del fracaso, dijimos, cuando alteramos, distorsionamos, empañamos el propósito de la revelación. Escúchame, la revelación no viene para afirmarte en lo que tú quieres, viene para afirmarte en el propósito eterno. Entonces, no busques en la revelación las enramadas de tu conveniencia. Trata de identificar en ella la voz de Dios para ti. Una tercera señal, caminamos por la ruta del fracaso y aquí mencionamos cuando tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Cuando llega el momento en que nos sentimos tan fuertes, tan poderosos, que pensamos que lo que les sucede a otros no nos puede suceder a nosotros. Ojo. Necesitamos desarrollar confianza, claro que sí, pero nuestra confianza depende de la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. En últimas, nuestra confianza en Dios es la mayor señal de dependencia. No confiamos en nuestras capacidades y dones, porque todo eso nos es dado. Confiamos en su gracia y en su misericordia. Caminamos por la ruta del fracaso también cuando descuidamos nuestra vida de oración. Y hablábamos de lo evidente que es esta señal, lo fácil que es de monitorearla, de testearla, ¿cierto? Si tú ves que tu vida de oración está siendo descuidada, está siendo menguada, está siendo olvidada, ¿cierto? Ya estoy demasiado ocupado para tener esos momentos lindos de oración. Ojo, indiscutiblemente, sutilmente, quizás inapreciablemente estás transitando por esa peligrosa ruta. Ellos no pudieron orar con el Señor en el momento más crucial del proyecto, allí en el huerto de Getsemaní. Un quinto aspecto es que caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando enfrentamos los desafíos con nuestras propias armas. Y puntualizamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen que ver con lo que yo hago, con mis habilidades, no. Porque cuando yo enfrento los desafíos con mis propias armas, soy yo el que finalmente va a solucionar la situación. Y reitero, nosotros dependemos de la gracia y el favor de Dios. El Señor no necesita que le ayudemos con nuestras propias armas, porque cuando lo hacemos, por lo general, estorbamos su propósito y el cumplimiento de su palabra en nosotros. Un aspecto que vimos la semana pasada es que caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando seguimos al Señor de lejos. Es cuando instintivamente comenzamos a distanciarnos de nuestro compromiso, de nuestro discipulado, de nuestra
de nuestra comunión íntima con el Señor. Y estamos ahí, probablemente lo vemos a la distancia. Aquellas cosas que disfrutábamos antes con pasión, con entrega, con dedicación, comenzaron a convertirse en una rutina religiosa que cumplimos simplemente porque sabemos que es cierto, porque sabemos que es conveniente, pero finalmente no por esa convicción absoluta de saber quiénes somos y de dónde y lo que disfrutamos en Él. Y en esa misma línea, o quizás incluso en ese mismo texto, quiero que identifiquemos una señal más en la noche de hoy. Y es lo que el séptimo aspecto que vamos a mirar. Y repito, estamos en la línea de donde terminamos nuestro estudio el miércoles pasado, que hablábamos de seguir al Señor, de lo importante que es seguirlo a Él, y cómo a veces nos olvidamos de ese peregrinar y comenzamos a alejarnos. Caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando olvidamos nuestra posición eterna, nuestra posición en Cristo. Escríbelo, regístralo como mejor lo identifiques. Cuando olvidamos nuestra posición, cuando de alguna u otra manera, otra vez, conscientes o inconscientemente, olvidamos nuestra posición. Porque eso es una de las cosas que hemos venido insistiendo en el proceso de identificar esas señales. Que muchas veces el asunto es hasta inconsciente. Yo no me doy cuenta, por ejemplo, que abandoné la vida de oración. Que me aparté, cuando en un momento a otro paro y hago un análisis, una evaluación de mi vida, y comienzo a darme cuenta que hay una señal ahí, que es evidente, que es clara, que es identificable, que es medible. Y en este punto en particular quiero enfatizar eso. Olvidamos nuestra posición. Olvidamos dónde hemos sido ubicados y qué representa el haber sido posicionados en Cristo Jesús, en el centro de su propósito eterno. Y cuando yo comienzo a olvidarme ojo con esto, cuando yo comienzo a olvidarme de lo que es esencial, comienzo a moverme en torno a lo que es perimetral. Comienzo a distanciarme de lo esencial y a gravitar en torno a lo no esencial. Mira lo que menciona el texto, y otra vez, estamos en el mismo texto de la semana pasada, pero quiero enfatizar un aspecto en particular. Dice: prendiéndole, le llevaron, le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ahí terminamos la semana anterior. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro, nuestro personaje, Pedro se sentó con ellos. Observa el texto detenidamente. ¿Quiénes se encienden fuego? ¿Quiénes se encienden fuego? ¿Quiénes arman una fogata para calentarse, para esperar el desenlace de los acontecimientos, quizás para celebrar lo que acababa de suceder? ¿Quiénes? Aquellos que vienen acompañando a los que arrestaron a Jesús, aquellos que vienen siguiendo, digamos, de manera morbosa el acontecimiento, quizás en medio de burlas, de palabras despectivas, arman una fogata, se sientan alrededor de ella y mira, lo he resaltado ahí, y Pedro se sentó también con ellos. Ahora Pedro, aquel de las grandes revelaciones, aquel que lidera el grupo de los seguidores de Jesús, ahora lo encontramos sentado, calentándose en el fuego de una fogata pagana.
Y, y como te decía, estos elementos que vamos a tratar de identificar hoy, o mejor, este elemento en el que vamos a tratar de profundizar hoy, está estrechamente ligado al recorrido que traíamos desde el aspecto anterior. Incluso alcanzamos a mencionar algo de eso en nuestra charla pasada. Pedro ahora está siguiendo al Señor de lejos y una vez ingresa en el patio del sumo sacerdote, se ubica en una tertulia de impíos. Ahora reitero, el hombre que presidía el grupo de los seguidores del Mesías, ahora se confunde en medio de un diálogo de los impíos. Y estaba mirando el texto y voy a hacerles una propuesta desde mi análisis personal, que quizás podemos aceptarla o no, pero la idea es no apartarnos de la esencia del texto, porque estaba tratando de analizar, bueno, al Señor lo apresan, todos salen despavoridos, de pronto Pedro cae en cuenta y retorna, ¿cierto? Ingresa hasta el patio del sumo sacerdote y una vez ahí, ahora estamos señalando a Pedro, Pedro, ¿por qué te sientas con los impíos y esto? ¿Qué alternativas tenía Pedro? Él ingresa al patio del sumo sacerdote. Al Señor ya lo han arrestado, ¿cierto? Eso está lleno de enemigos de la causa mesiánica. ¿Qué alternativas tiene Pedro? Y quise mirar un poquito el texto y el contexto de la historia, ¿cierto? Del evento, para tratar de analizar si además de sentarse con los paganos, como efectivamente lo hizo, ¿acaso Pedro tenía alguna otra alternativa? ¿Alguna otra opción que podría haber abrazado Pedro en vez de hacer lo que finalmente hizo? Y creo que sí, quiero plantearte tres de ellas. Algunas alternativas que Pedro tenía, ¿no? Y la primera que yo puedo analizar es que Pedro tenía la alternativa de intentar acercarse a Jesús. Intentar acercarse a Jesús. Y es interesante, el escritor más adelante nos muestra que desde donde Pedro está, él tenía contacto visual con Jesús. Porque después de la negación y el estridente canto del gallo, sus miradas se cruzaron. O sea, desde donde Pedro está, él tiene contacto visual con Jesús. O sea, una alternativa primera que Pedro tiene es acercarse al Señor. Después de esa cadena de desaciertos, aquel discípulo necesitaba escuchar alguna orientación de su maestro. Por lo menos decirle a Jesús: yo estoy aquí, Señor, sí, la he embarrado, pero aquí estoy. Sin embargo, no lo hace. Una segunda alternativa que podríamos plantear es que Pedro pudo haber buscado, al entrar al patio del sumo sacerdote, buscar personas que compartieran su fe, ¿no? Y de pronto te estás diciendo: pero Pastor Ángel, ese patio debía estar lleno de enemigos del Señor, de aquellos que estaban celebrando su arresto, su captura. Sí, seguramente era la mayoría de personas que estaba ahí, ¿no? Pero hay, en el contexto del relato de los cuatro evangelistas, uno puede apreciar algunas cosas. Algunos evangelistas parecen deducir que por lo menos algunas de esas mujeres, una de ellas muy influyente, seguramente María, la madre de Jesús, probablemente estaban ahí, siguieron al Señor todo el tiempo, no lo abandonaron ni un momento. Quizás una alternativa pudo ser acercarse a ellas, ¿cierto? Estar con ellas. Pero Juan, por ejemplo, nos dice que Juan, el discípulo,
estaba ahí en el patio. Es más, nos menciona que es precisamente Juan el que facilita el ingreso de Pedro al patio. O sea, cuando Pedro ingresa al patio, tuvo la alternativa de permanecer al lado de Juan. Quizás buscar a aquellas mujeres que siguieron a Jesús todo el tiempo. Quizás tener algún círculo cercano de fe que pudiera ayudarlo en este momento crucial. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y quisiera sugerir una tercera alternativa que Pedro tiene. Y aquí pues no tanto al entrar al patio, sino que Pedro pudo haber abrazado la alternativa de reunirse con sus condiscípulos, buscar a sus compañeros, aquellos que hicieron parte de ese grupo selecto con el que el Señor compartió todo el tiempo. Para nadie es un secreto el nivel de influencia que Pedro tenía en la totalidad de ellos. Buscarlos, tratar de reunificar el grupo hubiese sido vital en ese momento para la fe de todos. Y quiero saltar la cerca de la especulación. Y bueno, este es un comentario quizás aislado, pero ¿por qué no pensar en que si Pedro hubiese logrado contactar a todos sus compañeros, quizás el desenlace de la vida de Judas hubiese sido otra? Quizás ese trágico final que describe la vida de Judas hubiese sido otro. Pero ninguna de estas tres alternativas, ni acercarse al Señor, ni buscar un círculo de fe que lo pudiera fortalecer en ese momento, ni volver a reunirse con sus compañeros de ministerio, Pedro prefirió juntarse con los burladores y enemigos de Cristo. Y por favor, a estas alturas, Pedro ha avanzado tanto en esa ruta descendente que no nos extraña que se sienta cómodo en medio de ellos. Este era un grupo de personas que en cualquier otra circunstancia debieron generarle un rechazo rotundo, una animadversión, un distanciamiento natural y lógico, pero ahora Pedro está ahí disfrutando con ellos alrededor del fuego y participando de manera complaciente. Podríamos incluso decir en medio de un silencio complaciente de sus charlas, de sus burlas. No intervino. No escuchamos a Pedro defendiendo al maestro. No escuchamos a Pedro mandando a silenciar el volumen de sus burlas. Pedro está ahí, como uno más de ellos. Y ese carácter impetuoso que era capaz de sacar la espada y enfrentar al enemigo como acababa de suceder. Ese impulso para decir yo estoy listo a entregar mi vida si es necesario, todo eso quedó anonadado en medio del fuego pagano. Y es básicamente esto lo que quiero dejar en tu corazón esta noche. Ojo, cuando comienzas a sentirte bien, a sentirte cómodo en medio de los círculos paganos, cuando sus burlas, sus charlas de doble sentido, sus diálogos groseros, comienzan a no incomodarte. Ojo, porque con toda claridad puedes identificar que estás en una ruta que evidencia lo tanto
que has descendido. Esta imagen aquí ilustra uno de los momentos en que uno puede identificar el recorrido que ha llevado por ese resbaloso camino hacia la ruina espiritual. Yo no me atrevería a decir que Pedro está en un punto de no retorno, porque en el Señor siempre tenemos el recurso de su gracia. Pero indiscutiblemente Pedro está a punto de tocar fondo. El hombre que otrora estaba dispuesto a entregar su vida por la causa de su Señor y de su reino, ahora lo vemos cómodo entre sus contradictores, calentándose con ellos en el mismo fuego. Ahora, de pronto tú estás pensando, bueno, pastor, pero ¿qué es lo que usted quiere sugerirnos en esta noche? ¿Que no podemos tener ningún tipo de contacto entonces con personas no cristianas? No. Al contrario. Es en el contacto con los no cristianos donde se valida nuestra misión. Es en últimas el corazón de nuestra misión, el contacto con los no cristianos, o donde se evidencia la razón de nuestra misión. Escúchame, lo que no puedo estar es entre ellos sin que sea evidente la diferencia. Yo puedo estar en mi círculo laboral, donde quizás la mayoría de ellos son impíos, pero tiene que notarse la diferencia, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lo que no puedo es participar con ellos de aquellas cosas que me distancian del propósito eterno. Yo puedo participar del ambiente laboral, puedo participar de las celebraciones en medio de mi ambiente laboral, puedo ser la persona más alegre de la oficina y todo lo demás, pero cuando ellos comienzan a participar de todo aquello, prácticas, charlas de doble sentido, algún tipo de conductas pecaminosas, yo tengo que marcar la diferencia porque no pertenezco ahí. No se me puede olvidar mi posición. Yo no puedo permanecer con una actitud complaciente delante de quien denigra de la fe. Yo no puedo participar de los torcidos que hacen mis compañeros, porque finalmente me beneficio o simplemente mostrar complacencia con lo que ellos hacen. Seguramente en ese círculo en el que Pedro está, hay un grupo de personas blasfemando el nombre del Señor, burlándose de su maestro. Y ese silencio complaciente parece ubicar a Pedro en un escenario al que él no pertenece. Escúchame. El punto que quiero enfatizar aquí es la importancia de la comunión con el cuerpo, que no me permite tener ese nivel de intimidad con un círculo distinto. Y cuando hablo de la comunión con el cuerpo, estoy hablando del cuerpo espiritual, de la iglesia, y no la congregación local, el auditorio donde se reúne la iglesia. No, estoy hablando de esa comunión espiritual que me acerca a la gracia del Señor y que me hace parte de su propósito eterno aquí en la tierra. Yo puedo tener relaciones con todo el mundo. Yo puedo tener una perfecta relación con mis vecinos no creyentes, con mis compañeros de trabajo no creyentes. Pero escúchame, solo puedo tener comunión con el cuerpo de Cristo. Solo puedo tener comunión con Dios a través del cuerpo en el que he sido insertado.
Y aquí parece ser un juego de palabras, y usted dirá, pastor, pero otra vez esos términos, no, parece ser un simple juego de términos, pero recuerda, en el reino al que tú y yo pertenecemos, las palabras son determinantes. Por eso a mí casi no me gusta hablar de relación con el Señor. No. Tú y yo tenemos comunión con Cristo. Yo tengo una relación amable, amistosa con la señora que me vende el pan, con el señor de la tienda, del supermercado, con mi compañero de trabajo. Tenemos una bonita relación laboral de respeto, de reconocimiento, pero comunión tengo con Dios a través de Cristo Jesús. Y mira, estamos llamados a conservar, cultivar, incrementar, estrechar la relación con las personas que están a nuestro alrededor, porque reitero, son el objeto de nuestra misión. Pero solo tengo comunión, unión con Cristo a través de su cuerpo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Y esto es determinante para las relaciones. Otra vez, yo puedo tener una bonita relación con alguien, pero yo no puedo, por ejemplo, y hablando específicamente de la unión matrimonial, yo no puedo casarme con alguien que no comparte la misma comunión que tengo con el Señor. Y va más allá de su apellido religioso, que cristiano evangélico, que católico, que esto. No, eso no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con la comunión con el cuerpo de Cristo. No puedo tener comunión con ciertas conversaciones, con ciertas prácticas, con ciertas apreciaciones, pero sobre todo con ciertas convicciones. Y esa es la diferencia entre estos dos aspectos, que ojo, sin ser excluyentes, son diferentes. Cuando yo hablo de relación y comunión, no son dos conceptos excluyentes, pero sí son diferentes. Yo puedo tener relación, y es más, estoy llamado por la Escritura a tener buena relación con todos los hombres. Yo te he dicho, los hijos de Dios no tenemos enemigos. Puede que haya personas que nos vean como sus enemigos, pero yo no puedo darme el lujo de ver a mi semejante como mi enemigo. Yo lo veo como el objeto de la gracia de Dios. Por eso incluso estoy llamado a bendecirlo, a orar por él. No a maldecirlo, sino a bendecirlo. ¿Ves la diferencia? Por eso, relación y comunión, siendo dos conceptos diferentes, no son excluyentes. Yo tengo relación con todo el mundo a mi alrededor y ojalá una buena relación. Pero comunión solo con el cuerpo de Cristo, solo con Dios a través de Cristo y su cuerpo espiritual en la tierra. Escúchame, hay conversaciones de las que nosotros no debemos participar. Tú puedes estar debatiendo algún asunto, una junta en medio de tu trabajo y todo lo demás, y cuando el asunto termina y comienzan los chistes de doble sentido y esto, tú tienes que marcar la diferencia, porque a partir de ahí se rompió la comunión.
La relación laboral era espectacular, pero ahora está afectando tu comunión con Cristo, el tono que está tomando el diálogo. No sé si me hago entender con el ejemplo. Hay espectáculos que yo no debo mirar. Hay lugares que yo no debo frecuentar. Hay cosas que sencillamente yo no debo hacer. ¿Por qué? Por razón de la comunión que tengo con Dios a través de su Hijo. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. No somos de aquí. Por eso mi postura frente a los no creyentes es determinante para el testimonio del Evangelio. Y yo te aseguro, mira, lo más atrayente del Evangelio que manifiestas es la distancia que colocas con las cosas que te distancian de la comunión. La gente va a decir, no, cambiemos la conversación porque ahí viene, y te van a mencionar a ti. Y lo atrayente de la manifestación de Cristo en tu vida es tu postura diferente frente a esas cosas que son innegociables. Y te cito algunos ejemplos en la Escritura. Josué y Caleb participaron con sus otros 10 compañeros en la misión de explorar, de espiar la tierra prometida. Estuvieron con ellos hombro a hombro. Por 40 días recorrieron la geografía de Canaán, la tierra de la heredad. Observaron, registraron, capturaron impresiones. Seguramente tuvieron que dormir en los mismos lugares. Compartieron tantas cosas juntos. Pero cuando tuvieron que compartir el resultado de su trabajo, no pudieron seguir al lado de ellos. No pudieron seguir del lado de ellos, porque la postura de sus 10 compañeros era diametralmente opuesta a la visión que ellos registraron en su espíritu. La visión que había en ellos tocante a la tierra era completamente distinta a la que había en sus 10 compañeros. Por eso no pudieron ser solidarios con algo que los alejaba completamente de la convicción que había en su corazón. Otro ejemplo, entre los príncipes judíos que fueron llevados al palacio de Nabucodonosor después del exilio de Judá. Allí en Babilonia, 4 de ellos decidieron no contaminarse con la comida que se servía en la mesa del rey. Hicieron una alianza común en torno a una convicción que los gobernaba, a pesar de lo conveniente que resultaba sentarse alrededor de la mesa del rey, con todo el riesgo que eso implicaba, con todo. Y si tú observas esa convicción que registra el capítulo 1 de Daniel en torno a la comida, fue la misma que tuvieron después en torno al horno de fuego, en torno al foso de los leones. Porque cuando tú tienes una convicción, no importa el escenario en el que estés, tú serás sostenido por la convicción que te gobierna. Ellos fueron instruidos como todos los demás en las ciencias, en las artes, en las letras caldeas. Hicieron parte del grupo de los consejeros del rey, pero no estuvieron listos a comprometer su fe por complacer el sistema en el que fueron puestos. Por eso 3 de ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego, pero nunca a postrarse a adorar a alguien distinto a Dios. Por eso uno de ellos, Daniel, estuvo dispuesto a ir al foso de los leones, pero nunca a arrodillarse y llorar ante alguien diferente al Dios de los cielos. Otra vez, por favor, no estoy promoviendo un aislamiento sectario de la sociedad en la que estamos, al contrario. Creo que esta sociedad nos necesita más que nunca, necesita nuestra activa participación en medio de ella, pero como instrumentos de la manifestación de la vida de Cristo, no para cerrar círculos en torno a las fogatas complacientes, donde se
hace burla y se blasfema el nombre de nuestro Señor. Mira, ante las tres posibles alternativas de comunión que Pedro tenía, optó por una relación de conveniencia. Y es que aquí es donde yo puedo saber qué tanto de mi corazón le pertenece a Él. Cuando yo estoy dispuesto a darle la espalda a algo que puede ser conveniente para no comprometer la comunión con Dios, que es determinante y que en última define la posición en la que yo he sido puesto. Pedro, en lugar de levantarse como un reconocido discípulo del Señor, se escondió detrás del fuego complaciente de esa multitud pagana. Se olvidó quién era y a dónde pertenecía. Y recuerda, estas dos cosas definen mi posición. Mi posición está definida por quién soy, a dónde pertenezco y qué tengo. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué tengo? Es muy sencillo. No estoy diciendo muy fácil, pero sí es muy simple. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Punto. Pablo incluso lo menciona así con el lenguaje directo que él suele usar allí en 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. O sea, si tú conscientemente participas de esos círculos de malas conversaciones, tus buenas costumbres tarde o temprano se verán comprometidas, se verán corrompidas. Así de claro como lo expresa el apóstol Pablo aquí en su carta a los Corintios. Pero también nos exhorta a no participar de las obras infructuosas de ellos. Nota ahí en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprenderlas. Aléjalas, apártalas de ti, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participes de ellas, porque no tienes comunión con ellas. Otra vez, porque ese es otro término de moda hoy, las burbujas, ¿no? Donde están tratando de aislar a la persona sin el virus y todo. Yo no puedo crear una burbuja espiritual, ni siquiera el Señor me llama a eso. Lo que yo sí puedo es decidir en qué participo y en qué no. Y Pedro decidió participar de ese círculo que se cerró en torno a aquel fuego. Y mira, es ineludible que con quien te juntas y que lo que oyes finalmente va a terminar influenciando tu vida, afectando tu vida y probablemente tus convicciones. Una de las consecuencias nefastas del distanciamiento de la comunión con el cuerpo es que comienza a surgir la duda.
el desánimo. Nos perdemos de las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Tomás no estuvo con el grupo de sus 10 compañeros cuando el Señor se reveló en medio de ellos y se perdió de apreciarlo. Y entonces se llenó de dudas. Fueron 500 personas que registra el Evangelio a las que el Cristo resucitado se les apareció. Pero solo 120 estuvieron en Pentecostés. ¿Dónde estaban los otros? Y muchas veces menospreciamos el valor de la comunión, que se manifiesta en muchas áreas. Es muy lindo, fue muy lindo hablar con muchas personas que en medio de todos estos meses donde no hemos podido, por ejemplo, disfrutar como lo hacíamos con la libertad de antes de llegar al auditorio que Dios nos había provisto, pero algunos simplemente cualquier celebración familiar, cualquier paseo, cualquier situación era más importante que ese tiempo. Y nunca pensamos que íbamos a vivir la realidad de no poder hacerlo. Y ahora que no podemos hacerlo, entendemos lo valioso que es. Y otra vez, la comunión va más allá de simplemente reunirnos en un escenario físico. En esta noche tú y yo estamos disfrutando de la comunión en torno a la palabra y el Espíritu Santo de Dios que está en usted y está en mí. Pero son esos círculos de fe que fortalecen nuestra fe, que de alguna manera nos conectan con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esos círculos que Pedro menospreció aquella noche o madrugada. Y que finalmente lo llevaron en el paso siguiente a tocar fondo. Escúchame. No permitas que el sistema en el que estás te estandarice. Todos terminan viendo lo mismo, todos terminan haciendo lo mismo, todos terminan participando de las mismas conversaciones. Escúchame. No hay comunión. No hay comunión con las tinieblas. Y yo te mencioné en la charla anterior, cuando nosotros olvidamos nuestra posición y nos distanciamos de la comunión, comenzamos a encontrar satisfacción en aquello de donde fuimos sacados. Tú fuiste sacado de esos círculos de conversaciones. Tú fuiste sacado de esos escenarios de burla, de blasfemia. Tú fuiste sacado de esos escenarios de corrupción, de señalamiento, de murmuración, de juicio. No te ubiques cómodamente en medio de ellos porque no perteneces ahí. No perteneces ahí. A eso estás llamado a darle la espalda. Reitero, cuando olvidamos nuestra posición y nos distanciamos de la comunión, comenzamos a encontrar satisfacción en aquello de donde fuimos sacados. Y es esos momentos en que comienzas a ver como inofensivo el participar de ciertos diálogos, en mantenerte viendo ciertas imágenes, en darte ciertas licencias en medio de fogatas paganas. Quiero recordarte en esta noche, el único fuego que debe calentar nuestras vidas es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque hay ciertas cosas que por razón de su naturaleza nunca podremos tener comunión con ellas. No se nos puede olvidar quiénes somos. No se nos puede olvidar a dónde pertenecemos.
porque eso define nuestra comunión. Tú eres un hijo de Dios. Coheredero con Cristo y heredero de todo lo que Dios tiene, ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que tú eres y ahí es donde perteneces. Somos hijos de Dios. Ahí es donde pertenecemos. No busques el calor de las fogatas paganas para encontrar satisfacción, porque tú eres un ciudadano del reino. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos en esta noche que hemos sido llamados a la comunión con el Hijo amado, con Dios a través de su Hijo amado. Que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Qué asustadora escena ver a Pedro allí, pero el desafío de la palabra para nosotros hoy es vernos en el espejo de la Escritura y poder rectificar aquellos momentos en que de manera complaciente hemos abrazado aquello que estamos llamados a darle la espalda. Y antes de terminar, y en el marco de esta palabra, yo quisiera extenderte una invitación. Y quiero dirigirme indistintamente a creyentes o no creyentes, a cristianos o no cristianos, a personas comprometidas o a personas sencillamente indiferentes a la causa del reino. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si nunca has abierto tu corazón para permitirle a Cristo Jesús asumir el señorío de tu vida, este es el momento. Pero si quizás has hecho esto en otra ocasión, pero te has distanciado a tal punto que hoy más bien tu vida está ubicada en torno a esa fogata de los paganos. Te has distanciado tanto que has quebrado completamente tu comunión con el Señor. Este es el momento para acercarte nuevamente a Él, para buscarlo con tu mirada, porque la mirada de Él está sobre ti para restaurarte en esta noche. Quizás hoy descubres por la Escritura que hay cosas de las que has estado participando de manera complaciente. Y este es el momento para pedirle perdón al Señor y correr hacia sus brazos para reconciliarte y ubicarte en la posición en la que Él te ha puesto. Por eso quisiera invitarte a que te unas conmigo en esta oración. Y yo no sé si donde estás tienes la libertad de ponerte de rodillas, cerrar tus ojos si es posible, y únete conmigo en esta oración. Y dile así al Señor: Padre, en esta noche
Yo he vivido divorciado de la comunión contigo, privilegiando relaciones y situaciones de las que tú en tu gracia y tu misericordia me has sacado. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy quiero dejar de calentarme de manera complaciente en torno al fuego de la indiferencia y comenzar a ser encendido por el fuego del Espíritu y estrechar mi comunión contigo y todos los círculos de fe que tú colocas a mi alrededor, Señor. Perdóname, oh Dios, cuando en forma complaciente me he acercado a disfrutar de todo aquello de donde tú me sacaste. Perdóname, oh Dios, y ayúdame a restaurar la comunión, porque soy hijo de luz y estoy llamado a andar en luz, no en tinieblas. Oro, Señor, por aquellos que hoy abren su corazón para entregar su vida por completo al señorío de Cristo. Recíbeles como tus hijos, Señor, y permítenos a nosotros poder disfrutar de la comunión con ellos como hermanos. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.